Despiertas en una habitación marcada por la sencillez donde el único guardián de la luz es una vela al borde de consumirse. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se estira y se pliega en la monotonía, o atrapándote en un ritmo sin escape? Así empezaba tu día, Miyamoto Musashi, en algún rincón olvidado del Japón feudal, un joven errante en busca de la perfección, aunque hoy solo te acompañaban el eco de tus heridas y la incesante lluvia. La madera que formaba las paredes crujía bajo tus pies, vieja y áspera, como si protestara por las visitas diarias. Afuera, el campo exhalaba humedad, y el olor penetrante del humo de leña quemada llenaba el aire frío que se colaba por las rendijas. Todo estaba envuelto en tonos grávidos de gris y marrón. Un paisaje sin color donde la quietud era interrumpida únicamente por el golpeteo cadencioso de la lluvia y el roce del viento. No era precisamente un escenario para inspirar grandes hazañas. Más parecía la espera paciente y terca de algún destino que aún no te alcanzaba. Tu primer acto fue preparar un desayuno humilde: arroz insípido y té aguado, una mezcla que apenas mitigaba el hambre. La cuchara, áspera contra el bol de madera, resonaba con cada movimiento. Mientras comías, repasabas mentalmente las formas del kata, enfrentándote a ese ciclo sin fin, una coreografía repetitiva que recordó por un instante la desesperación que produce mirar una batería a punto de agotarse en medio de la nada moderna. Menos dramático quizás, pero igual de cruel. Le das cuerda y sigue gastándose el filo una y otra vez, pero más que el cansancio físico, era el tedio lo que pesaba. Afilar la hoja contra la piedra era un ritual que había perdido su brillo inicial. El sonido del acero, rozando la piedra, formaba un ritmo hipnótico, casi como un metrónomo lento que marcaba cada segundo monótono. Era la danza cansina que se repetía cada amanecer y se extendía hasta la noche, blanca y solitaria. Casi podías sentir la arena del tiempo corriendo entre tus dedos, mientras el tic-tac de la piedra contra el acero dibujaba el compás de una existencia errante. En ese instante de quietud, la vida al otro lado del tiempo te habría parecido mucho más rápida, efímera y paradójicamente más ansiosa. La serenidad forzada que imponía la lluvia contrastaba con la prisa nerviosa de las ciudades actuales, donde la falta de batería no te deja meditar ni 5 minutos. Aquí, sin embargo, la espera era larga, la incomodidad constante, pero también era tu compañera en la búsqueda de algo que ni siquiera sabes si alcanzarás. Así, mientras la noche avanzaba y el crepitar apagado del fuego acompañaba tus pensamientos, un susurro extraño rompió la cadencia, el murmullo distante de animales que de repente callaron, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Desde la lejanía, dos figuras se cruzaron en la penumbra, un destello fugaz de humanidad que aceleró el ritmo lento de tus latidos. La sombra de lo inesperado se coló por la ventana vieja, y algo en el aire cambió. Antes que Morfeo te atrapé de verdad. Chequea rápido si sigues suscrito. Algunos han visto desaparecer el botón, y aquí no queremos que pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like tan suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu participación mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La lluvia seguía cayendo, pero en tu interior
Algo comenzaba a cambiar. El murmullo distante que rompía la calma tejida por la lluvia te clavó una alerta sutil en la piel. Así, con el corazón despertando de su letargo, fijaste la mirada en la penumbra de aquella ventana antigua. Ahí, entre sombras y frío húmedo, la breve silueta que desfiló errante no fue un espejismo ni fruto de un sueño cansado. Era la presencia de un mundo que se deslizaba a tu alrededor, ajeno a tu propia quietud. Creías conocer la soledad en sus formas más duras, pero esa noche insinuaba que estabas a punto de descubrir otro escalón. La espera no era sólo el peso del tiempo, ni la humedad colándose en las entrañas de la madera, sino un algo tangible, un preludio de cambio que se colaba invisible en el aire frío. Tus manos, aún marcadas por el frío y la piedra, se apretaron contra el tibio bol de arroz a medias comido, buscando anclar la realidad a algo palpable. Los minutos se diluyeron lentos, mientras la penumbra parecía ensancharse. El fuego apenas mantenía su murmullo crepitante, y el olor rancio de la cera, casi terminada, añadía una capa más, en melancolía al espacio. Tus pensamientos se escapaban y volvían en círculos, tan monótonos y persistentes como el ritmo del acero contra la piedra del día anterior. Afilar la hoja ya no era un ritual, era un destino cansado, marcado por un impulso que no te explicabas del todo. Pero esta noche, la naturaleza de la espera tironeaba diferente. Un suspiro atrás, supiste que no estabas solo. Esa revelación pesó más que cualquier herida en tu cuerpo. Sin embargo, no había ruido, solo un silencio denso y expectante, como si los árboles mismos contuvieran el aliento, y las criaturas del bosque se hubieran vuelto invisibles, congeladas en un instante casi reverente. Visualiza por un instante. Ese silencio era inmenso, opresivo, y tú sabías que la lluvia ya no era solo lluvia. Era una cortina que escondía movimientos más profundos, el preludio de una historia que se tejía con hilos invisibles, el eco apagado de pisadas lo suficientemente lejanas como para despertar la curiosidad, pero demasiado próximas para ignorar. Tus sentidos se agudizaron. La madera crujió leve cuando te pusiste de pie, cada músculo inquieto después del letargo de la cama simple. La tenue luz de la vela tambaleó con una brisa fría que se coló desde una grieta invisible. Respiraste profundamente, impregnándote de ese olor a tierra mojada y leña quemada que solo la madrugada puede regalar. Una fragancia que se mezclaba con la nostalgia y la incertidumbre. Era la fría vibración de la incertidumbre la que agitaba tu espíritu. ¿Qué había cambiado mientras dormías? ¿Qué secreto escondían esas figuras? Fugaces en la sombra del bosque. La vida, hasta entonces una sucesión de días similares, comenzaba a pulsar con un ritmo desconocido. Era como si un tambor lejano hubiese empezado a sonar y tú solamente percibieras el eco primero, sutil pero persistente. El pensamiento cruzó tu mente, que la misma lluvia que había sido compañera silenciosa, ahora parecía un velo que ocultaba más que refresco y tristeza. Más arriba en la montaña cercana, los rumores hablaban de extraños movimientos, de samuráis de otros dominios, desplazamientos de guerreros y señores que buscaban cambiar el orden establecido. Pero eso eran historias lejanas, como cuentos para pasar la noche junto al fuego. Ahora tus ojos se posaron
en la espada descansando sobre la madera gastada cerca de tu estera. Su hoja era un reflejo de tu alma, afilada, marcada por golpes, pero fría y lista para el siguiente peso. De repente el viejo deseo de la perfección, tan distante y cansado, se entremezcló con una nueva chispa. La presencia, el encuentro con lo inesperado, el llamado imperfecto que te haría salir de la sombra. De un salto, te encontraste junto a la puerta. Abrió un soplo de aire que se coló por la rendija, trayendo consigo algo más que frío. El tenue olor a humo fresco mezclado con una fragancia ajena, quizá de pólvora o incienso extranjero. Fragmentos entrecortados de pasos resonaron a lo lejos, una melodía extraña en un mundo acostumbrado a su propio ritmo pausado. La noche se espesaba con cada segundo, y en la quietud, la incertidumbre se tornaba casi un personaje más de la historia. La lluvia ya no caía solo para mojarte. Parecía marcarte el paso definitivo hacia algo que jamás habías esperado, ni buscado, pero que ahora, sin remedio, comenzaba a envolver tu corazón inquieto. ¿Sentiste alguna vez ese escalofrío que anuncia una revolución corporal en el alma? Ahora lo experimentabas. La sombra fugaz, el murmullo retenido, el bosque callado, todo era la sinfonía opaca de lo que estaba por venir. La espada aliviaba el peso de la quietud en tus manos, y un terremoto interno semejaba anticipar el choque con un destino distinto. Tus pasos fuera de la habitación, calzados de silencio y humedad, se deslizaron hacia un encuentro invisible que parecía esperar en la profundidad del bosque. Y mientras el viento susurraba entre las hojas, un último eco resonó en la noche, surgiendo desde la oscuridad misma. Algo o alguien se movía entre las sombras, y no estaba allí para esperar. El crepúsculo invisible estaba por romperse en 1000 fragmentos. Un parpadeo más y todo el orden que conocías podría desvanecerse. Tus pasos fuera de la habitación tomaron prestado el silencio de la noche, una quietud tan pesada que parecía aplastar el crujir de la madera vieja bajo tus pies. La humedad se arremolinaba alrededor, como una seda fría y pegajosa que impregnaba la piel y ensuciaba los pensamientos. Cada respiración era una pequeña batalla contra el aire que parecía querer quedarse encerrado, detenido en el tiempo contigo. Avanzaste hacia la puerta, empujándola apenas. Un suspiro de viento escapó, trayendo consigo un aliento extraño, lejano, y a la vez demasiado cercano. El aroma indeciso entre el humo y la tierra mojada se mezclaba con un matiz ofensivo, metálico, que no reconocías y provocaba un escalofrío, como la advertencia de un peligro inaudible. La vela que todavía luchaba contra la oscuridad parpadeó, lanzando sombras danzantes que se fragmentaban en las paredes como fantasmas efímeros. De inmediato, tus sentidos se encendieron. En la estrecha claridad que ofrecía el tambaleante resplandor, alcanzaste a distinguir 3 figuras recortadas contra la neblina persistente. Se deslizaban con la suavidad de un suspiro, pasos medidos y silenciosos, pero el peso de su presencia era una carga pesada en el ambiente. Eran sombras largas y bajas, próximas y al mismo tiempo inescrutables, como si la noche misma les hubiera regalado un disfraz. Un breve, fugaz instante, y la tensión cortó el aire.
El murmullo que habías percibido antes tomó forma, resonando ahora como un coro silencioso en la piel del bosque. De los árboles, los animales, esos curiosos testigos que habían contenido la respiración, comenzaron a inquietarse, rompiendo la tranquilidad con rascaduras sutiles, choques secos, un leve susurro de ramas que se deshacían bajo alguna pata desconocida. Era el preludio de algo que no comprendías, pero que ya no podías ignorar. Instintivamente, volviste a refugiarte en la habitación, tus dedos rozando la empuñadura de tu espada, esa extensión de tu voluntad y temores. La madera vieja de la puerta pareció gemir bajo el roce de la brisa, y una gota fría se deslizó por tu nuca, intestina señal de que el tiempo de la espera había llegado a su fin. Era como si el bosque entero hubiese contenido el aliento justo para liberar un secreto guardado durante eones. El calor débil pero constante del fuego seguía latiendo en la oscuridad, un pequeño refugio brillante que parecía burlarse de la profundidad opaca de la noche. La vela, ya casi derretida, marcaba con su luz el contorno de tu cara, fatigada, tensa, acostumbrada a la rutina, pero ahora despertando a un nuevo latido, más incierto, un destello en la oscuridad. Algo se movió, rápido y decidido, quebrando la armonía espectral que imponía la lluvia. Tus ojos captaron una silueta que se separó del grupo, caminando con un propósito claro que parecía desafiar el ritmo lento del tiempo en aquel rincón olvidado del Japón feudal. Por un instante te sorprendió la familiaridad, no en el rostro, sino en la forma, en el aura que esa figura proyectaba, una especie de llamada taciturna hacia una batalla invisible, un desafío que no se anunciaba con el choque de espadas, ni con gritos de guerra, sino con la silenciosa promesa de cambio. El rumor distante de pasos se intensificó, mezclándose con el susurro insistente de las hojas y el roce del agua sobre la tierra. Más que un sonido, era un pulso, un ritmo que se escurría en el espacio, despertando de golpe a todos los sentidos adormecidos, como si el propio bosque suspirara y reconociera su propia transformación a punto de estallar. Afuera, el horizonte se teñía de un gris más opaco, casi negro, mientras las figuras se disolvían en un velo de niebla que parecía engullirlas por completo. Pero el eco de su presencia persistía, clavado en tus huesos, despertando una inquietud que no sabías nombrar. Volviste a mirar tu espada. Aquel frío metal parecía haberse vuelto vivo, vibrando con una energía contenida, como si esperaba mucho más que solo rozar el filo contra la piedra. No era la espada la que necesitaba afilarse esta vez, eras tú, y sin embargo, la perfección a la que habías dedicado tantos amaneceres, ahora amenazaba con ser un obstáculo, un fantasma que se desvanecía ante la realidad imprevisible que se te acercaba. Respiraste hondo. La oscuridad ya no era solo un manto para ocultar los bordes ásperos de la soledad. Era un lienzo que anticipaba la fiera pintura de la transformación. La lluvia, que antes había sido tu compañera sombría y constante, ahora parecía esconder detrás de sus gotas la insurrección de un nuevo destino. Sentiste el aire arremolinarse de nuevo, y con él la sensación de que los días iguales estaban contados. La marcha de las sombras, el eco suspendido entre el bosque y el fuego, la fragancia densa y extraña que se infiltraba en las rendijas de la casa. Todo gritaba. Algo había cambiado para siempre. Justo cuando el pulso de la noche crecía,
Algo más rompió el velo de silencio. Un sonido, apenas un murmullo primero, luego un golpe seco que resonó contra la madera, distinto al crepitar del fuego o al llanto extendido de la lluvia. Un golpe que tenía el peso de una decisión no tomada, una invitación sin retorno. El tiempo parecía haberse estrechado en un instante suspendido. Y tú, Miyamoto Musashi, te convertías en el único punto firme en el epicentro del cambio. Un parpadeo más y el destino te estaría esperando al otro lado de la puerta. Y justo entonces, como si el bosque mismo estuviese respirando hondo junto a ti, la sombra que tanto habías esperado emergió, lista para desafiar lo que creías definitivo. El crepúsculo oculto cedía, y con él la certeza de que el orden que conocías se desmoronaría en 1000 fragmentos. Un destello fugaz que prometía abrir la puerta a algo impredecible. El aire dentro de la habitación se volvió más denso, casi palpable, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración contigo. La sombra que había emergido, silenciosa y resuelta, se colaba en el borde de la luz de la vela, arrastrando consigo un frío penetrante que calaba hasta los huesos. No era solo ausencia de calor, sino la presencia de algo que no había pertenecido antes a ese rincón, una incertidumbre tangible. Tus dedos rozaron la empuñadura de tu espada, buscando el consuelo familiar de la fría madera. No era solo un arma, era el eco de tus días de lucha, la extensión de tu voluntad, cuando las palabras eran inútiles. El jardín de sombras se desplegaba ante ti, desplegando un teatro donde cada movimiento era un poema en tensión. Desde la penumbra, la silueta que habías vislumbrado se aproximó, sus movimientos medidos, como si cada paso separara el pasado del presente. Aún no veías el rostro, pero sentías la determinación que cargaba, el peso de una historia a medio contar. El aroma a incienso y pólvora persistía en el aire, mezclándose con el hedor de la madera húmeda y el humo difuso. Un leve suspiro escapó de tus labios, involuntario, cuando escuchaste el primer paso realmente firme que rompió la quietud. Era el inicio de un diálogo no hablado, un cruce entre dos mundos tan parecidos y a la vez tan distantes. La lluvia continuaba su loca danza en los techos, su canto acompasado al zumbido inquieto que comenzaba a crecer en tu interior. Por un instante, la habitación pareció encogerse hasta que solo quedara tu aliento y la sombra. Pero había algo más, una vibración hasta entonces desconocida que despertaba un eco en las profundidades de tus recuerdos. Visualizaste la hoja de tu espada afilada hasta el extremo, reflejando la luz titilante de la vela como si quisiera decirte: prepárate, esto ya no es una rutina. Entonces el murmullo suave del bosque se transformó en un susurro insistente que quería ser escuchado. Entre esas sombras, una voz quebrada, apenas audible, surcó el aire. Un nombre, tú sabes, pero al borde del olvido, como si no mereciera ser pronunciado en voz alta. Ese nombre fue el primer hilo de una historia que reclamaba ser tejida, una invitación envolvente que desafiaba la soledad del tiempo detenido. Un escalofrío recorrió tu espalda, no por miedo, sino por la electricidad fresca de una promesa distante. La habitación se llenó de la fragancia fría del incienso, y con él llegó la certeza de que los días iguales, el afilado monótono del acero contra la piedra,
estaban a punto de romperse. La tormenta que rugía afuera ya no era solo un sonido, era el preludio de una tempestad interior. Tus músculos tensos se relajaron unos segundos cuando una sombra inesperada se escapó fuera de la puerta, deslizándose en la penumbra del bosque lluvioso. Sin que lo notaras, el tiempo se desdobló. Pasado y presente comenzaron a entrelazarse en un baile sutil, marcado por el roce del aire frío y el golpeteo sordo de la lluvia. El panorama frente a ti era una escena pintada con tonos grises y verdes apagados, el suelo mojado brillando con reflejos opacos. El leve rasguido de hojas y ramas partía el silencio con una cadencia irregular, casi nerviosa. Era la respiración del bosque que despertaba, oscura y antigua, consciente del giro a punto de ocurrir. Entonces, cuando la sombra volvió a la habitación, tus ojos finalmente captaron la forma completa. Un hombre vestido con un kimono oscuro, bajo la capucha, sus ojos brillando con la intensidad de quien ha visto mucho y aún carga más. Sus movimientos fluidos mostraban respeto, pero también una urgencia contenida, como un guerrero que sabe que el tiempo apremia. Musashi, dijo con voz baja cargada de peso, el momento ha llegado. Los vientos del cambio soplan más fuertes que nunca. Hay fuerzas que se mueven en la oscuridad y ya no puedes permanecer en silencio. Tus pulmones se llenaron de aire frío, mientras el murmullo de la lluvia se colaba entre tus pensamientos. No era un llamado para pelear, sino una seducción hacia un sendero que desafiaba todo lo conocido y te invitaba a explorar los límites de tu propia sombra. Por primera vez en mucho tiempo, el desgaste del día a día cedió su lugar a la chispa muda del desafío. La perfección, ese fantasma que persigues, parecía ahora pequeño ante la magnitud del cambio que te aguardaba. Y mientras la vela se consumía en la oscuridad, un extraño hálito de esperanza brotó entre la humedad pegajosa, la promesa de que esta noche no era la repetición de un día más, sino el portal hacia una historia que, finalmente, merecería ser contada, porque en el silencio roto por un solo golpe, en esa corriente invisible que se desliza entre el metal y la lluvia, algo despierta, y tan firme como la espada que ahora reposaba en tus manos, tú, Musashi, estabas a punto de cruzar el umbral. Un último susurro se perdió en el aire frío mientras la habitación contenía el aliento por un instante eterno. La noche no volvería a ser la misma. La figura emergió lentamente de las sombras. Sus pasos eran suaves, pero llevaban un propósito decidido que hacía vibrar el aire húmedo alrededor. La vela dentro de la habitación tembló con un lamento, proyectando destellos vacilantes que hicieron danzar las líneas marcadas por el tiempo en las paredes de madera. Musashi sintió cómo la oscuridad viajaba en esa silueta, una oscuridad que no era miedo, sino certeza aguda, como la punta afilada de una hoja que corta directo al alma. No había saludo ni ceremonia, solo una presencia que reconocía la importancia del silencio en ese instante suspendido. El hombre, vestido con un kimono oscuro, dejó caer una bolsa pequeña sobre el suelo con un sonido sutil y metálico que rompió la calma. El aroma penetrante a incienso mezclado con un toque amargo de pólvora invadió el espacio con una complejidad inesperada que erizó la piel. Musashi, sin apartar la mirada, deslizó la mano lentamente hacia la empuñadura de su espada, como despertando un reflejo dormido, una alianza silenciosa entre el guerrero y su destino. No hay tiempo para preguntas, Musashi, dijo la voz, quebrada y grave,
insinuando el peso de secretos demasiado pesados para ser llevados en palabras. El clan enemigo ha puesto sus ojos en esta región y sus intenciones no son amistosas. Esta noche el equilibrio que has conocido comienza a resquebrajarse. La lluvia se intensificó en el exterior, golpeando contra el techo como un ejército en marcha, pero dentro el tiempo parecía ralentizarse, como si todas las gotas se suspendieran en el aire oscuro y tembloroso, aguardando la chispa que encendiera la tormenta de verdad. Musashi sintió un pulso inconfundible bajo la piel, un llamado antiguo que resonaba en la cima de su ser. Sacó la bolsa y la abrió con cuidado. Allí dentro brillaban unas pequeñas piezas de metal, afiladas y relucientes bajo el titilante resplandor. No eran simples objetos, eran símbolos, elementos que hablaban de alianzas quebradas y nuevos comienzos mezclados con la sombra de la violencia. Un escalofrío recorrió la habitación cuando el hombre dio un paso atrás y en un movimiento apenas perceptible giró hacia la oscuridad de la noche. Cuando estés listo, el camino te encontrará. Pero recuerda, la perfección que buscas no te salvará de lo que está por venir. La figura desapareció tan sigilosamente como había llegado, dejando tras de sí un silencio tan denso que casi podía degustarse. La vela solitaria luchaba por mantenerse encendida, como si entendiera que la noche misma estaba por cruzar un umbral invisible. Musashi soltó un suspiro que pesó más que el acero frío de su espada. La monotonía del pasado se había fracturado, y una promesa incierta comenzaba a deslizarse por cada rincón de su alma. El tiempo que antes parecía estirarse sin fin, ahora se comprimía, listo para estallar. Cerró la bolsa con cuidado y la guardó junto a sus pertenencias, la textura de los metales fragmentados aún resonando en sus dedos, como eco de un día que sin saberlo llegaba a su fin. La mirada se posó en la ventana empañada, más allá de la niebla perpetua. Entre las ramas oscilantes, una figura oscura apareció, detenida por un instante, observando con ojos que parecían quemar en la penumbra. Musashi supo entonces que no estaba solo. La noche ya no era refugio seguro, sino escenario de encuentros olvidados y decisiones que pesaban como rocas en la calma aparente. Dejó caer la mirada al suelo, donde unas pequeñas huellas húmedas comenzaban a formarse, marcando el inicio de un sendero que no podía eludir, la realidad de la inminencia. Colapsaba su mundo tranquilo, y la última brasa de la vela reflejaba en sus ojos el brillo fugaz de un despertar tan inevitable como mortal. Mientras el crepitar de la hoguera menguaba en la habitación, un sonido distante pero claro rompió la quietud. Un golpe seco en la madera de la entrada, firme como un latido firme, una llamada que estaba mucho más allá del tiempo y el espacio. El aire se cargó de tensión, y Musashi, sintiendo la espada vibrar como una extensión de su voluntad, se preparó para cruzar el umbral que lo separaba de la sombra, porque en esa noche de lluvia y murmullos, la línea entre el pasado y lo desconocido se había deshilachado, y algo o alguien estaba esperando en la oscuridad, listo para romper. La última calma que creíste eterna. La estancia cayó en un silencio denso, como el que precede a un trueno grave, y por un instante el tiempo pareció estirarse en las rendijas de la vieja madera y la flama vacilante. Respiraste hondo,
inhalando el frío de la noche y el aroma a tierra mojada mezclada con el incienso persistente, un cóctel insólito que parecía cargar las paredes de susurros y promesas rotas. El hombre del kimono oscuro permaneció firme, su silueta proyectada en las sombras proyectadas por la vela que agonizaba. No movió un dedo, pero su mera presencia tejía un tapiz invisible entre ambos, un puente entre el pasado monótono que acababas de dejar atrás y el futuro que comenzaba a dibujarse, incierto y amenazante. Con lentitud, la figura habló nuevamente, con voz grave y contenido. Musashi, las piezas han comenzado a moverse en el tablero. No eres el único que siente el cambio en el aire. La oración cayó como una gota pesada en el cuenco de la quietud, haciendo vibrar las paredes internas de tu pecho. Ese cambio en el aire no era una simple metáfora, era una corriente gélida que reptaba por las rendijas y se enroscaba silenciosa en torno a tu espíritu. Por fuera, la lluvia no cesaba y cada gota parecía marcar el ritmo cardíaco de la noche, golpeando el techo con la insistencia de un tambor espiritual. Afuera, la neblina descaradamente devoraba el paisaje, convirtiendo los árboles en columnas fantasmas, los senderos en líneas difusas que desaparecían en la nada húmeda. Era como si el bosque hubiera decidido vaciarse de vida, preparando el escenario para una escena que aún no se desplegaba del todo. Te acercaste lentamente a la ventana, apoyando la palma sobre el frío cristal empañado. La superficie irregular reflejaba tu rostro cansado, los ojos entrecerrados buscando respuestas que el silencio se negaba a revelar. Más allá, en la oscuridad, otra sombra se movía. No una presencia humana, sino algo mucho más sutil. Un destello, un latido fugaz, una señal que te decía que no estabas solo, pero tampoco acabado. Tus dedos automáticamente buscaron la empuñadura de tu espada, acariciando la madera fría y familiar. Ahora más un ancla que un instrumento. La monotonía de años afilando el filo contra la piedra se disipaba frente a la urgencia que empezaba a despertar en tu sangre. La perfección que habías perseguido hasta ahora parecía un espejismo cómodo, y sin embargo, estúpido, si se comparaba con la tormenta invisible que rugía afuera. El hombre a tu lado repitió sin apuro: los clanes enemigos avanzan como sombras tras un vendaval. Aquellos que creías lejanos ahora están a la vuelta del camino, con ojos hambrientos de poder y venganza. No dijo más, pero no hacía falta. La gravedad del mensaje llenaba cada rincón del cuarto, haciendo crepitar el aire junto a la leña casi consumida. El sonido distante de un búho rasgó la penumbra y luego se apagó, como si entendiera el peso de esa advertencia. El bosque, entonces vivo y expectante, parecía aguardar, suspendido en un suspiro tan tenso que cualquier movimiento desafortunado podría desarpar la tormenta. Sin previo aviso, un susurro inconfundible rompió la quietud. No una voz ni un grito, sino la extraña mezcla de múltiples respiraciones y pasos rápidos que resonaban a través del tiempo y el espacio. En la tenue luz, una corriente fría se deslizó por tus venas, un anuncio tácito de que el telar del destino comenzaba a moverse con furia. «Musashi», dijo el hombre, dejando caer una bolsa sobre la mesa con el sonido metálico de sus secretos escondidos. «No es solo una invitación a la batalla, es un llamado a renacer. Maldito fuera,
La idea te cortó el aliento al instante. Renacer era algo que no habías considerado, atrapado en la rutina dura como la piedra con la que afilabas tu katana. Colocaste la mano sobre la bolsa, sintiendo el frío y el peso de las piezas ocultas, metálicas y filosas, no solo en apariencia, sino en significado. Allí llevabas el mapa invisible de alianzas rotas y camas de guerra por incendiar. Por un momento, la vela incipiente parecía arder con mayor intensidad, como alentando ese fuego latente que ahora despertaba en ti. La habitación, antes limitada a simples colores de gris y sombras, se abrió a un campo de posibilidades inquietantes. Las plumas que caían del humo de la madera quemada danzaban en espirales apenas visibles, y el crepitar final de la llama peleaba por mantener la frontera entre la luz y la sombra. De repente, la puerta crujió con un gemido breve y profundo, arrancando la atención de ambos. No hubo miedo, solo una comprensión tácita de que ya no era posible retroceder. Cada sonido ahí fuera, cada oscilación del viento húmedo que arrastraba el murmullo del bosque, era un latido más cercano a la hora definitiva. Tus músculos dejaron de estar tensos y se tensaron de nuevo, preparados para lo que fuera. En la penumbra, el hombre te miró con ojos que hablaban de pérdidas y victorias aún por suceder. Y con un leve asentimiento, desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado. Y así, solo, con el murmullo de la lluvia como banda sonora, el peso de la espada en las manos y el eco de esa promesa arrastrándose en el aire, te diste cuenta que la cueva tranquila de la espera había estallado en llamas invisibles. La noche, densa y líquida, envolvía cada pensamiento, cada latido acelerado, y justo cuando la puerta volvió a cerrarse con un golpe seco, diferente a todos los anteriores, entendiste sin necesidad de palabras. El orden que conocías estaba por romperse, y tú, Musashi, eras la chispa que lo encendería. Un parpadeo, un suspiro del bosque. El destino ya no estaba en tus manos. Ahora caminaba frente a ti, esperándote en la oscuridad. La respiración parecía haberse espesado en la habitación, como si el aire mismo pesara ahora con la carga invisible de la advertencia que acababas de recibir. La vela, casi rendida, lanzaba una luz temblorosa que dibujaba párpados cansados y una mandíbula apretada, de siempre. De la lluvia parecía encoger sus latidos en espera. Tus dedos se aferraron con más fuerza al mango de la espada. La fría madera se convirtió en un ancla sólida contra el terreno movedizo de la incertidumbre que se deslizaba con eficacia en cada rincón de esa pequeña celda. La fragancia insistente del incienso y la madera húmeda se mezclaban con un aroma a pólvora que aún te parecía ajeno, pero que había penetrado tan profundamente que se instalaba en la piel con la misma inevitabilidad que el destino que empezaba a tejerse. El hombre que había dejado caer esa bolsa silenciosa desapareció en la penumbra, como un suspiro apagado que se lleva la última brizna de calor de la habitación. Pero antes de marcharse, afirmó sin mirarte directamente: no eres solo un guerrero que afila una katana, eres ahora portador del cambio, de la lucha que se avecina. Debes decidir si serás el fuego o la ceniza. Cada palabra retumbó dentro de ti con un peso inusitado. Esas opciones, tan brutales y escuetas,
resonaban como un eco que atravesaba el cansancio de tu espíritu. El tiempo había dejado de ser un mero acompañante, se había convertido en un tirano que exigía acción, y la inercia que tantas noches te había arropado con su manto monótono se rasgaba en gélidos jirones frente a esta noche distinta. Te levantaste lentamente, todavía sintiendo las marcas frías de la humedad en la piel, mientras el fuego casi apagado parecía suplicar, con su crepitar débil, por un poco más de atención, por la última chispa de vida. La habitación, que hasta hace momentos había sido tu refugio seguro, ahora se sentía como un umbral hacia lo desconocido. Al llegar a la ventana, apoyaste la mano sobre el cristal frío y empañado, vislumbrando el gris desesperado que envolvía el bosque más allá. Las copas de los árboles se mecían lentas, como si fuesen viejos centinelas aguardando un mandato invisible. El susurro leve de las hojas suaves y el golpeteo persistente de la lluvia marcaban un ritmo hipnótico, pero en tu pecho latía otra música, una melodía apenas audible que prometía romper la quietud. Tus pensamientos se deslizaron sin esfuerzo hacia la bolsa, aquellos pequeños fragmentos metálicos, símbolos mudos de alianzas y traiciones, ahora eran parte de tu carga. No sabías aún cómo usarías ese peso, pero su textura y frío te recordaban que la calma que habías conocido era un espejismo. Desvaneciéndose a cada instante, el silencio de la noche se volvió tan profundo que parecía un abismo. Entonces un ligero crujido casi imperceptible te hizo girar el rostro. Las sombras dentro de tu espacio parecían doblarse ante una presencia invisible. Por un instante fuiste un farol desesperado en medio de una tormenta silente, esperando que el próximo movimiento fuera el correcto. Afuera, un destello de movimiento sacudió la neblina. Dos figuras emergieron y desaparecieron entre la bruma, tan fugaces como la sombra de un sueño que se deshace al despertar. Inmediatamente un soplo helado se coló por la rendija, haciendo bailar las llamas moribundas y dejando caer pequeñas cenizas que se agitaron antes de caer al silencio del suelo. Al instante, el peso de la espada en tu mano cobró nueva vida. No eras solo un objeto frío, sino un símbolo del camino que te esperaba, de las decisiones que aún tendrías que tomar. La promesa de la perfección que habías perseguido parecía lejano, casi absurdo, frente a la urgencia que ahora palpitaba en la humedad densa del aire. Recordaste entonces los días repetidos, la coreografía monótona de afilar la hoja contra la piedra, como si el filo se desgastara no solo por la batalla, sino por la espera misma. Pero esa espera se había roto. Un tambor lejano había comenzado a sonar, y tú estabas en el epicentro de la melodía que todo lo desequilibraría. Volviste la mirada hacia la puerta, todavía entreabierta, por donde entraron y salieron las sombras. Tu corazón cobró fuerza, y un pensamiento atravesó tus sentidos. Ya no había vuelta atrás. Un ruido seco, distinto del leve gemido de la madera vieja, resonó en el umbral. Era un mensaje sin palabras, un llamado a la acción que intimaba con la inminencia de lo inevitable. La lluvia aumentó su ritmo y el eco golpeaba como un latido que aceleraba con furia. Tus músculos se tensaron, sin miedo, pero con una expectativa cargada de respeto hacia lo que vendría, consciente de que aquella noche marcada por la humedad y el incienso había cruzado un límite invisible. Diste un paso hacia la penumbra que esperaba fuera de la puerta. Un hálito frío se deslizó entre las paredes,
y una presencia casi imperceptible se hizo tangible, como la sombra misma del futuro que te aguardaba. Todo el pasado repetitivo, las horas, solitarias y fatigadas, estaban a punto de diluirse en la tormenta que se desataba lentamente. Un último parpadeo al fuego, que ya luchaba por su vida con un titilar débil. Y entonces, como un susurro que cobra fuerza, un nombre, tu nombre, fue pronunciado en la oscuridad por una voz que prometía sacudir los cimientos del mundo que conocías. El crepúsculo oculto cedía paso a la noche profunda, y tú, Miyamoto Musashi, estabas a punto de atravesar el umbral donde el destino comenzaba a sangrar sus secretos. La noche se espesaba sin prisa, pero con una densidad que parecía aspirar cada aliento, cada instante. La vela, ya esquelética, proyectaba sombras alargadas y temblorosas, danzando con la fragilidad de una respiración cansada. La figura oscura se mantuvo en el umbral, envuelta en un silencio que no admitía réplicas, una quietud armada con la fuerza de 1000 guerras no contadas. Musashi, con la mano firme sobre la empuñadura, sintió que el frío del metal se extendía más allá de su piel, como una red que atrapaba su esencia. No era solo una espada, era el latido de su voluntad, la extensión de un juramento invisible hecho hace mucho tiempo, cuando el ansia de perfección aún tenía voz, y no era solo un susurro cansado en su alma. El hombre sin nombre habló otra vez, su voz un suspiro grave que se fundía con el murmullo de la lluvia. No hay tiempo para más dudas. El clan Oda avanza y sus sombras se alargan con cada hora que pasa. La tierra que pisas pronto será un tablero donde la sangre marcará las jugadas definitivas. Un escalofrío recorrió tu espina, pero esta vez no era miedo. Era la llamada que había estado aguardando, escondida bajo las capas monótonas del día a día y el roce constante del acero. La rutina se fracturaba, dejando paso a algo más afilado, más vivo. Musashi se giró hacia la ventana empañada, el mundo afuera un lienzo difuso de siluetas y brumas. La humedad empapaba el aire, y un coro lejano de grillos se apagaba ante el peso de la tormenta invisible. Entre los árboles, una figura más se movía con cautela, sus pasos apenas dejando huellas sobre la tierra mojada. Algo se agitaba en ese bosque, un pulso que parecía sincronizado con el de tu propio corazón. El hombre avanzó un paso, dejando caer una pequeña caja de madera sobre la mesa. Su tapa, desgastada, crujió al abrirse, revelando en su interior no solo armas pequeñas, sino también cartas y símbolos que hablaban de alianzas quebradas y promesas nada fiables. Esto es lo que queda, dijo con una solemnidad de piedra. Cuentas con aliados dispersos, pero hay traidores entre ellos. La guerra no es solo espada contra espada, es engaño, es sombra al acecho. Musashi apoyó su cuerpo contra la pared, sintiendo el cansancio antiguo golpear de nuevo. Los años de repetición, la búsqueda agotadora, parecían ahora un prólogo a una historia más dura, una en la que la perfección se enfrentaba al caos inevitable. La lluvia arreciaba afuera, martillando el tejado con fuerza creciente. Por un momento, todo fue silencio, como el mundo sosteniendo un aliento colectivo antes del golpe final. Luego, una rebol tenue surcó el horizonte, un falso amanecer que se colaba entre la niebla y las nubes. Musashi
alzó la cabeza, sus ojos reflejando el resplandor grisáceo y opaco. En ese instante, comprendió que la quietud que había conocido era sólo el eco lejano de un tiempo que ya no existía. Cada segundo transcurrido había tejido una tela más intrincada, una red invisible que comenzaba a atraparlo sin remedio. La pelea que había evadido, el desorden que había negado, ahora estaba en la puerta, con pasos medidos y sin prisas, pero implacables. La única pregunta era cómo responderías. El hombre del kimono oscuro se detuvo cerca de la puerta, mirando hacia afuera, con los ojos que brillaban por la luz moribunda. No esperes que la batalla sea justa, no esperes clemencia. Solo prepárate para ser más que un guerrero. Sé un hombre que abraza la sombra sin perderse en ella. Musashi apretó la mandíbula, sintiendo el filo frío de la espada vibrar bajo sus dedos, como un eco de promesas rotas y futuros por tallar. En su pecho, algo empezó a quemar con intensidad contenida, un fuego que no era solo coraje, sino una llama lacerante de destino y desafío. Entonces la vela se apagó. Un soplo violento, acaso un gesto final del viento que se colaba por las rendijas, barrió la débil luz. La habitación quedó envuelta en una oscuridad profunda, completa y envolvente, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante suspendido. Musashi permaneció quieto, pero su sombra ya no era la de un hombre cansado. La tormenta afuera era un rugido lejano, un telón de fondo que peludeaba el estallido. Un silencio tenso siguió a la oscuridad, apenas rasgado por un suspiro antiguo, una vibración oculta en el aire. Y entonces, un sonido peculiar surgió desde la sombra, un leve tintinear, casi imperceptible, como si algo metálico hubiera roto el pacto del silencio. La caja sobre la mesa se había cerrado por sí sola. Un frío inesperado recorrió la habitación y penetró hasta la médula. El murmullo de la lluvia se apagó, sustituido por un latido suspendido entre la palpabilidad y lo invisible. Musashi soltó la espada con un movimiento lento, dejando que cayera al suelo con un resonar seco que pareció hacer eco en cada rincón. De pronto, una voz áspera, casi un susurro de varios siglos en espera, resonó en la oscuridad. El juego comienza. Ahora no hay dónde esconderse. Un segundo más, y la puerta se cerró con un golpe tan definitivo que pareció sellar no solo el cuarto, sino el propio tiempo. La noche continuó, inmóvil y vigilante. Pero en tu pecho, Musashi, un nuevo latido había nacido, un pulso afilado, listo para cortar el velo que hasta entonces había sido tu prisión. Este era el instante en que la sombra dejaba de ser sombra. Y justo cuando el primer destello de invisibilidad empezó a disolverse entre la penumbra, supiste que no había retorno. El juego había comenzado. El silencio que siguió al golpe seco en la madera se extendió como una sombra que invitaba a una pausa en el tiempo. Respiraste hondo, sintiendo que cada latido aún era el eco del desafío anunciado, pero también el preludio de una calma nueva. Afuera la lluvia parecía perder fuerza. Sus gotas dispersas ahora dibujaban pétalos de agua sobre el suelo saturado, mientras el viento se tornaba amable, como inspeccionando la tierra mojada y asegurándose de que la tormenta hubiera quedado atrás. Tus manos, aún firmes en la empuñadura de la espada, se relajaron poco a poco, reconociendo que no todo en tu obligación
era violencia o hastío. La perfección por la que tantos amaneceres afilaste el acero tenía, por fin, otro significado, la medida de tu temple ante lo inesperado, la capacidad de hallar en el cambio un eco de tu propia esencia. La figura del hombre con kimono oscuro ya no estaba, pero las palabras y el peso de su llegada aún vibraban en el aire húmedo. Sabías que el clan Oda se aproximaba, que las guerras de poder tejían su tela alrededor de estas tierras, inevitable como la misma lluvia que había empapado tu refugio. Pero también entendías que la batalla de un guerrero no siempre se libra bajo la furia del acero. Muchas veces comienza en el instante silencioso en el que se decide no ser esclavo del tiempo ni de la espera. La vela, al fin, consumió su última llama, y en ese breve momento de oscuridad total, sentiste la transición palpable en el aire, como cruzar la frontera invisible que separa el pasado de lo incierto. La noche ya no era solo la puerta a un día más, sino el umbral hacia una historia que merecería ser tallada en la memoria. Te levantaste dejando caer la espada suavemente y te acercaste a la ventana empañada. El bosque, aún envuelto en neblina, parecía respirar con un ritmo apacible, consciente de que la tensión guardada durante tanto tiempo comenzaba a disolverse. Las copas de los árboles se mecerían con calma por horas más, meciéndose al compás del despertar de un mundo que nunca duerme, aunque a veces parezca hacerlo. En ese silencio que solo la naturaleza es capaz de regalar, la soledad cambió de rostro. Ya no era un peso, sino un lienzo abierto para aquello que estaba por venir. El susurro del incienso había dejado de ser un enigma, y en su lugar quedaba el aroma tenue de la tierra renovada, con promesas creciendo bajo las piedras húmedas. Recordaste la bolsa con las piezas metálicas, símbolos de alianzas y traiciones, y sonreíste con una mezcla de respeto y resignación. Esa carga ya no te aplastaba, era un llamado, un sistema nervioso que conectaba pasado, presente y futuro, un recordatorio de que la historia es mucho más que un ciclo repetido sin fin. En tus manos, la espada dejó de ser solo un instrumento para convertirse en una extensión de tu voluntad, más sabia y serena, lista para defender no solo tu vida, sino la sombra que tiene el coraje para construir algo nuevo. No es la fuerza bruta la que dictaría el próximo capítulo, sino la calma firme de quien acepta que cada paso dado es también un paso hacia la transformación, mientras las primeras luces tímidas del amanecer comenzaban a filtrarse a través de la neblina. La sensación de un ciclo cerrado y otro abierto danzaba en tu pecho. Ese despertar no era solo el del día, sino el de un nuevo Musashi, uno que ya no se aferraba al desgaste monótono del filo, sino que abrazaba la incógnita con la paciencia de quien sabe que toda historia, incluso la propia, encuentra su verdadero significado cuando llega su hora. El ruido de la naturaleza despertándose lentamente, un coro de pájaros, el murmullo lejano de un arroyo, llenó la habitación con una música sutil y reconfortante. Cerraste los ojos por un instante, dejando que esa melodía serena lavara las sombras y los ecos de dudas. Cuando finalmente abriste los ojos, la habitación parecía más luminosa, no por la luz que entraba, sino por la paz que comenzaba a sentarse en tu espíritu.
La espera había terminado, no con estruendo, sino con la quietud que precede a toda gran aventura. Te recostaste sobre el suelo de madera, cansado, pero sin la opresión de antes. La lluvia había cesado, el aire se volvía fresco y templado, y el futuro, aunque incierto, se sentía menos como una amenaza y más como un lienzo donde pintar los trazos finales de tu propia historia. Con un suspiro que parecía desprender siglos de peso ancestral, cerraste los ojos y te rendiste al descanso merecido. La soledad ya no era ausencia, sino el abrazo silencioso de quien sabe que todo final es también un principio disfrazado. Y así, mientras el mundo giraba con suavidad más allá de esas paredes de madera gastada, tu alma se aquietaba en la profunda certeza de que en la oscuridad y el silencio la vida siempre encuentra un camino para renacer. El crepitar de las hojas mojadas, el latido pausado del día comenzando, y el sueño envolvente que se apoderaba de ti, tejían la canción final que cerraba este capítulo y abría las puertas a un mañana que ya esperaba paciente, respirando al compás de la calma. Descansa ahora, Musashi. La historia continúa, pero tu cuerpo y espíritu merecen ese sosiego. Buenas noches.